La voz de FENACEP, expresión de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos de Panamá. El HOQ era una pequeña emisora fundada por dos exilados republicanos españoles de apellido de Mena. Esta emisora quedaba frente al Banco de la Ciudad, en el callejón que conduce a los lugares donde se reparan carros. Era una emisora donde solo cabían 30 personas, tenía 30 sillas. Un poquito más que aquí esta tarde, pero aquí somos pocos, pero los mejores, me parece. Entonces, Secundino Torres acusa de vendepatria al ministro de Relaciones Exteriores encargado, a Francisco Filó, y al gobierno de don Enrique Jiménez y a todos los colaboradores, porque hay que retroceder, especialmente para los que conocen de derecho, que ya esa firma era írrita, o sea, ilegal por su peso. ¿Por qué? Porque el tratado original se firma en mayo de 1942, 6 o 7 meses después del derrocamiento del primer gobierno del doctor Arnulfo Arias Madrid, que tenía una pelea un poco soterrada. Él no se le explicaba al pueblo, era un hombre muy creído en sí mismo, pero no consultaba con las masas. Entonces él tenía un problema de que el embajador de los Estados Unidos presionaba a su canciller, don Raúl de Rux, para que se sustituyera el artículo de perpetuidad que había redactado el ingeniero francés Philippe Boulevarilla, se eliminara, sustituyéndolo por la estadía de los Estados Unidos a la ribera del Canal de Panamá y en las bases militares por 999 años. Es decir, casi 10 siglos. Entonces Arnulfo Arias le decía a su canciller: usted no firme ni acepte nada de eso. Ocurren circunstancias muy terribles en la vida de este político. Su hermano mayor, una eminencia, graduado con honores en Londres en 1908, cuya tesis aún se exhibe sobre la neutralidad del Canal de Panamá, para la embajada americana que quedaba en calle Cuarta, con avenida Central, y acusa a su hermano Arnulfo, hermano menor, de ser un agente de los nazis, y pone como prueba la factura de la aduana de la imprenta que el canciller alemán Adolfo Hitler le regaló a Arnulfo Arias para el Partido Nacional Revolucionario. Esto, aparte de los rechazos que él hacía a las pretensiones de esos 10 siglos, esto acelera su caída. Entonces él trata de responder reviviendo la moneda que había creado en el siglo XIX el general Tomás Herrera. Y esa moneda solo va a circular por un par de meses. Va a ser toda quemada en la playa. Él tiene que quedarse en Cuba un rato y después en Nicaragua y finalmente a la Argentina. Primero pasa por Chile. Y entonces los sustitutos, que es la mitad de su gobierno, que se queda, porque el nuevo encargado del Ejecutivo es su ministro y pariente, Ricardo Adolfo de la Guardia. Está emparentado por una familia costarricense. Entonces se designa a una eminencia de la burguesía como el doctor Octavio Fábregas para que discuta con el embajador Tomás Hayes la prolongación de la firma del tratado que Arias no había querido firmar, que se conoce también en la historia como el tratado de los 12 puntos, donde uno de los puntos ellos se comprometen a hacer un túnel que una la capital con el interior por debajo del Canal de Panamá, de las aguas del canal. Y al final lo cumplieron en 62 con un puente mucho más barato, aunque bueno, pero mucho más barato que el túnel. El resultado de esta firma hace que se movilice hacia Panamá 136 sitios de defensa o bases militares. El país entero se convierte realmente en un gran cuartel de los Estados Unidos de América, en el Darién, en Bocas del Toro, en Chiriquí, en las islas. 136 sitios de defensa o bases militares van a fusionar, pero la cláusula de cesación del acuerdo de las dos altas partes contratantes es que terminada la Segunda Guerra Mundial, esas bases se disuelven, los soldados vuelven a su país de origen, los Estados Unidos de América.
La Segunda Guerra Mundial termina en Europa el 5 de mayo de 1945. Y en el Pacífico, la guerra con el militarismo japonés concluye el 9 de agosto de 1945, después del primer uso de las bombas atómicas contra dos poblaciones civiles. He estado en el lugar y no voy a hablar ahora de eso, pero es algo espantoso, aunque los Estados Unidos han pagado las ciudades nuevas. El olor que se siente en el aire es un olor indescriptible. No se lo puedo describir. Y el dolor de las víctimas, porque hasta los niños que nacen después del bombardeo en otras ciudades y nacen deformes se ponen en la lista de víctimas. Es para darles una idea de lo que hizo Estados Unidos para parar esta guerra. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo con el tratado, esas bases se debían ir de Panamá a más tardar en septiembre de 1945. Y en septiembre de 1947 todavía estaban aquí. Entonces, un grupo de dirigentes del Frente Patriótico, de la Federación de Estudiantes, del Partido del Pueblo, de la Federación Sindical de Trabajadores, de la Unión Nacional de Mujeres, se reúnen en la Universidad de Panamá, en el edificio del instituto, y fundan un comité de rescate de Panamá para que se cumpla la cláusula de cesación de esas bases militares en Panamá. Y ahí comienzan a agitar la bandera y tal, hasta que el clímax se da esa noche que en Santana, el canciller que debía firmar esa prolongación del tratado por 15 años, presenta su renuncia, el expresidente Alfaro, con lo cual es un detonante muy grande contra el gobierno de la época. El 11 de diciembre, Secundino Torres Budiño va a la emisora de los exilados republicanos españoles, HOQ, donde había un espacio de uso del público que se llamaba Pido la Palabra. Ahí había un militante y estudiante de periodismo de la universidad, solo había 3 estudiantes de periodismo en ese momento, ¿verdad? Uno era René Miró, que ya murió, el otro era Julián Pérez, que también murió, y una profesora llamada apellido Bosa. Y ellos van a la emisora, pero el que habla es Secundino. Catalina Bosa. Creo que sí vive. Murieron los varones. Entonces, Secundino le dice vendepatria a Filós, le dice vendepatria a Jiménez, le dice vendepatria a los ministros y a todos los que apoyaron esa prolongación del tratado. Él regresa al instituto, a eso de las 2 de la tarde, él regresa porque ya van a comenzar las clases en un par de horas, y aparece en el instituto el ministro de gobierno encargado de la Cancillería, el licenciado Filós, con un piquete de 12 policías armados hasta los dientes, con casco de guerra y todo, e invade el vestíbulo del instituto. El instituto no es inmune por cuanto es un colegio secundario, pero es un colegio casi preuniversitario. Y al frente del mismo estaba el doctor Octavio Méndez Pereira, que ocupaba la dirección general de la universidad, es el rector magnífico de la Universidad de Panamá, creada por él, junto con el doctor José Dolores Moscote, y el hijo de José Dolores Moscote ocupaba la rectoría del Instituto Nacional. Cuando se presenta el piquete es a buscar a Secundino Torres. Entonces se le lleva al internado del cual yo fui parte de por lo menos un año, ¿no? Ahora no existe, eso lo derribaron. Este hombre quiere llevarse a Secundino arrestado personalmente para que le diga por qué lo ha tratado de vendepatria cuando él ha firmado por orden del presidente, y se arma una discusión en el vestíbulo y Filós saca una pistola de reglamento dispuesto a hacer tiro y los estudiantes aglomerándose. Entonces valientemente Méndez Pereira le dice el primer disparo: alumno, porque usted ha sido mi alumno, me lo hace a mí. Usted es mi exalumno, dispáreme pues. Entonces, la secuencia de las fotos, que son maravillosas y deben estar en algún archivo del diario La Hora, se ve cuando él va bajando la pistola y la cabeza completamente avergonzado. Y en eso interviene un gran institutor que fue nuestro profesor de gimnasia y educación física, el profesor Luis Teodoro Ser, y dice: atención, firmes.
y todos los policías quedan cuadrados y dicen, media vuelta, ¡hop! Y comienzan a bajar las escalinatas y comienzan los estudiantes a aplaudir. En ese momento, Secundino Torres se convierte en uno de los líderes del movimiento. Se reúnen inmediatamente, le envían en ese mismo momento una carta al alcalde de Panamá, Mauricio Díaz Garcés, diciéndole, señor alcalde, nosotros vamos a ocupar la plaza de Santa Ana mañana 12 a partir de las 4 de la tarde para pronunciarnos sobre este infame tratado de bases militares que se ha firmado. Y le estamos comunicando esto en aras de que no se enrede el tránsito tal como dice la Constitución Nacional. ¿Ves? Bueno, la carta llega a donde Mauricio antes del cierre de las horas laborales y entonces no hay respuesta hasta el día siguiente, 12 de diciembre, en que el coronel José Antonio Remón, jefe de la Policía Nacional, llama a Carlos Iván Zúñiga a la universidad y le dice esto, estudiante Zúñiga, yo he decidido en común acuerdo con el alcalde Mauricio Díaz que ese mitin no va, por razones de seguridad ustedes no pueden hacer ese mitin y espero que ni siquiera intenten salir del local del Instituto Nacional o de la universidad. Se lo advierto. Entonces Zúñiga le dice, señor comandante, con todo respeto, yo soy un estudiante de Derecho y yo sé que la Constitución no obliga al gobierno a dar o no dar permiso a una reunión pública con fines lícitos y sin armas. Los estudiantes no estamos armados. Aquí estuvo un ministro armado ayer, pero nosotros no estamos armados. A nosotros nos viste el amor a la patria y nosotros vamos a desfilar pacíficamente y a hablar pacíficamente de Santa Ana. Así que adiós paz y le cuelga. Y como 10 minutos después llega la llamada del alcalde en la misma línea, Mauricio Díaz, que usted no puede por razones de seguridad, y vuelve y se le dice, pero usted sabe bien que la Constitución garantiza el derecho de reunión de los panameños. Bueno, entonces se acuerda, salir ya no solo al mitin, sino en manifestación, a las 3 de la tarde. En ese momento Zúñiga recibe otra llamada de los familiares que le informan que su esposa está dando a luz en el hospital Santo Tomás. Es así, ha habido muchos ataques contra Zúñiga. Yo tuve discrepancias por fin y acuerdos también y respeto mucho a su vida, a su familia. Se decía que él no fue porque se acobardó, no. Sencillamente, él fue a ver a su esposa al hospital y la marcha se lanzó adelante con David Acosta, que era el líder del instituto, por Mario Velázquez, que era el líder de la Juventud Popular Revolucionaria, Luis Ayala Gómez, Daniel Meléndez Pacheco, Rafael González, estudiante de Derecho, Moisés Pianeta, estudiante de Derecho. Bueno, la playa de la juventud panameña va de frente y con algunos profesores del instituto que fueron arrestados además. Cuando la manifestación a la que se han unido por primera vez en la historia los colegios particulares, aparece el delegado del IPA, aparece el delegado de la Escuela Técnica de Contabilidad Gastón Faraudo, aparecen estos delegados de la Escuela Práctica de Comercio, aparecen delegados de todas las escuelas privadas que ustedes puedan revisar en los directorios telefónicos de la época. O sea, es tan fuerte el movimiento y la indignación total que a las 7 de la noche, en una votación oral, a proposición creo que de Arosemena Forte, que era el presidente de la Asamblea, se saca del orden del día la ratificación del tratado, se le da una figura de suspensión. Se suspende lo que se discute indefinidamente hasta mejor ocasión. Y fíjense, han pasado 67 años y no ha llegado a esa ocasión. La misma fórmula se había usado contra el tratado de Alfaro Pelo en 1926. Una fórmula de suspensión hasta que hubiera condiciones, y nadie recuerda este tratado, que también era de muchas bases militares, no tanto como la del Filogen, pero muchas. Y como le digo, la ambición de los Estados Unidos expresada a Raúl de Rux en el 40 era 999 años de presencia de las bases de Panamá. Entonces, cuando se pide la lista oral,
¿Usted vota sí o no por la suspensión? Voto sí por la suspensión. No salió ni un voto en favor del tratado, que estaba vivo, estaba ratificado en el almuerzo de la presidencia. Naturalmente la sangre de Sebastián Tapia. Después ellos dijeron que Tapia no era estudiante, en realidad Tapia, hijo de una dama muy conocida de aquí del Chorrillo, llamada Josefina Tapia, ese hermano mayor se había salido del tercer año para aprender a jinetear caballos en el hipódromo Juan Franco. ¿Ves? Pero él seguía en segundo año. Entonces, se le declara, se envían delegados a un congreso continental de estudiantes donde Tapia es declarado héroe nacional, héroe internacional de América Latina por la bala que recibió, que lo invalidó de vida, ¿no? Y rechazado el tratado, en cuestión de una semana las bases se habían ido, fueron desmanteladas y se fueron. Pero algunos destacamentos se metieron aquí a la zona del canal a reforzar las guarniciones que sí estaban autorizadas por el tratado y se vinieron a vivir acá a la zona del canal. Entonces, el coronel Remón, a quien se le hizo responsable de la sangre de López y de Sebastián Tapia, estaba muy herido y comenzó a moverse para ser presidente. Y fue presidente de la República en 1952. Y en 1953 abrió negociaciones con los Estados Unidos para alquilarle la base de Río Alto por 15 años. Me tocó, junto con el apoyo de un diputado llamado Juan B. Arias, que le decían sus enemigos Juan Bacalao. Juan B. Arias fue a Santana y yo fui con él. Y ahí los dos le dimos con todo a ese tratado de los 15 años de Río Alto, pero esta vez no hubo una gran movilización. Remón nos había sacado de los colegios, ¿verdad? Nosotros fuimos excluidos como agitadores estudiantiles, tuvimos que ir a estas escuelas nocturnas, no teníamos la fuerza para oponer el pueblo a ese tratado de los 15 años que se cumplió hasta que Demetrio Lacra y Omar Torrijos arriaron la bandera y recobraron la base 15 años después. Pero ese tratado de 15 años de Río Alto fue una secuela del rechazado tratado del 47 hace ya casi 67 años, porque los 67 años son de los tiroteos en la calle hoy, 12 de diciembre. 3 generaciones, dice Ortega y Gasset que cada generación son 20 años. 3 generaciones son 60 y comienza la cuarta que van 7. Por lo tanto, veo una gran frialdad en los medios porque realmente no creo que sea intencional tapar estos medios, sino que no se conoce. Yo creo que solamente de la primera fila del comité de lucha quedamos vivos 5. Se lo especifiqué a los compañeros. David Acosta, Mario Velázquez y Chorro Carles, cuando también era revolucionario. Está Daniel Vega, que está en el Sindicato de Industriales, y el que les habla, a quien ustedes han hecho el honor de escuchar. Muchas gracias. Y estoy dispuesto, antes de... Está pasando esto y vamos a tener una tertulia en la casa de Amado, que fue uno de los dirigentes estudiantiles de la época, y creo que es justo que reconozcamos ese episodio de la nacionalidad. Pero es que estamos pasando por una crisis terrible, ¿no? Con todo esto que tenemos. Pero bueno, aquí estamos nosotros que hacemos testimonio de que no estamos tan desmemoriados como decía Diógenes de la Rosas. Así que este pequeño acto es representativo de muchos otros que no han podido venir y que seguramente hubieran querido estar aquí contigo y con todos nosotros. Muchas gracias por aceptarnos. Yo quisiera recordarme de todos los nombres, porque esa fue una generación, miren, ese movimiento de rechazo del Tratado Filojay fue la primera derrota diplomática de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. El Senado del Uruguay nos dedicó varias sesiones a todo el pueblo panameño. Y salieron libros en el Uruguay reconociendo el valor de los panameños
no se nos presentaba como lo que inventó después McCarthy anti-American, no, nosotros éramos nacionalistas panameños que le decíamos, los Estados Unidos se mata por la nacionalidad norteamericana. Prueba es que en la Segunda Guerra Mundial nadie pudo bombardear los Estados Unidos. ¿Por qué ustedes no nos reconocen ese derecho a los panameños? De amar nuestra bandera y amar nuestra identidad nacional como ustedes aman la de ustedes. ¿Por qué nuestro amor por la patria es ofensivo para ustedes? Esto no puede ser. Entonces, bueno, ellos no hicieron un acto de fuerza para quedarse. ¿Qué viene después? Después viene un gran ataque sistemático contra la Federación de Estudiantes y los demás organismos por parte de los tenderos, los que vivían de cerveza, de vender cerveza en los bares de Río Hato y de vender carne en pie, como se le llama en los acuerdos municipales a la prostitución. Se vende carne en pie, ¿no? Las mujeres vendidas, ¿no? Esa gente que vivía de la visita a los fuertes militares, esa gente nos odió toda la vida y creo que, bueno, si viven todavía nos odian, porque nosotros le tumbamos un negocio millonario con este rechazo. Fíjense ustedes, por ejemplo, que un escritor que le hace homenaje al 12 de diciembre, Joaquín Beleño, que a quienes partieron la cabeza en la manifestación, son retazos que se me olvidan y salen ahora. Mira, él mete toda la manifestación y la discusión con Ramón y todo al final de su novela Luna Verde. Y Sebastián Tapia ahí tiene otro nombre, aparece como Roquevero, pero Roquevero es Tapia. Entonces, él es de Río Hato. Y a mí me invita a una escuela secundaria en Río Hato a una charla de poesía. Y yo digo, ¿y dónde está la biblioteca Joaquín Beleño? ¿Quién? Joaquín Beleño. La calle, no hay nada en Río Hato que tenga el nombre de Joaquín Beleño. Es la venganza de los que manejan el comercio, de los cuales acabamos de tener una experiencia muy fea que aún no termina en estos 5 años, ¿no? Un tendero mayor, ¿no? Utilizando la República como un mostrador, vendiéndola y vendiendo la dignidad y diciendo que todos tenemos precio, ¿no? Y entonces tratándolo de lacras. Ustedes, diputados del Parlacén, son unas lacras. Les contesto de una emisora local. Hay 2 clases de lacras, la que usted dice que es la gente vetada por el vicio, la gente corrompida, y las lacras buenas que cuidan a los campesinos porque le dan sombra a esos árboles de lacra en el Caribe y en nuestro interior. Y a las 24 horas se me suspendió de la emisora porque él después la compró, ¿no? Entonces este hombre lo perseguía a uno hasta por opinar. Entonces pienso que hay un pequeño respiro en el país, se siente una expectativa como de que sí va a ocurrir algo en favor de la justicia dentro del marco de referencia de una constitución burguesa que da muchos pasos para el cumplimiento de la debida sanción. O sea, lo que está salvando a los corrompidos es el mismo engranaje jurídico montado por la burguesía, sobre todo después de la invasión de 1989, en que retazos enteros de la constitución llamada militarista, aunque la escribieron puros civiles, ha sido eliminado. Entonces, esos procesos largos hacen que la gente olvide. Así como se olvida una fecha como esta, se olvida hasta un delincuente. Y entonces, estos actos como que nos renuevan la conciencia de que no se ha luchado en vano. Gracias. El compañero León Azoto, ¿no? Pero esto lo traigo a colación porque los buses de La Chorrera y de Capira, todos dicen Avenida 4 de Julio. Exacto. Sí, o sea, aunque todavía entiendo que no hay ningún documento oficial. Sí, lo hay. Sí lo hay, del municipio. Consejo municipal al cual yo pertenecía a ese consejo del 74. Le cambió el nombre de Avenida 4 de Julio, le puso Avenida de los Mártires. Tiene más de 50 años y llamarse Avenida de los Mártires. Oficialmente. Sí, oficialmente, es un acuerdo, es una ley municipal. Entonces eso es una necedad de ellos. Sí, ahora bien, en esta lucha política e ideológica, porque detrás de los dueños de esos buses hay alguien, ¿no? Hay alguien que hace esos letreros y manda poner esos letreros a Avenida 4 de Julio. ¿A dónde voy? Que en realidad tenemos también que ir, en cuanto a las calles, los nombres de las calles,
que fíjense que hemos sido no indolentes, sino muy cuidadosos en no quitarle todos los nombres de la antigua zona del canal a las calles. Hay unas calles en la zona antigua zona del canal que tienen nombres de árboles, de frutas, ¿no? Calle Mamey, etc. ¿Ah? Cacao, sí, Mango. así, Mango Street. O sea, hay calles que pasan, quizás van a pasar, ¿no? Pero hay otras calles, bueno, hay que averiguar quién fue Tabernilla, o quién es Tabernilla, porque esa es la calle de Senacet y de Conato, calle Tabernilla, ¿no? Yo creo que hay que proponerla una iniciativa. Y eso es un problema de nomenclatura y es un problema de presentar una propuesta al municipio de Panamá para poner el nombre de, por ejemplo, un dirigente sindical. Pues, por ahí hay una estructura que permite la estancia de CONACTO, de la Federación, de otros sindicatos, y todas las centrales sindicales convergen ahí eventualmente. Entonces siento que una forma de reconocerle mérito a un dirigente sindical sería proponiendo el nombre de esa avenida. Déjame informarte. A mí me contrató hace ya Valor Villalaz, Villalaz. Ella comenzó a cambiar la nomenclatura aquí, pero no lo concluyó. Y yo concluí la tarea. Y eso que tú estás diciendo lo hice. Aquí hay barriadas enteras donde yo le puse el nombre de los mártires de enero, le puse el nombre de los mártires universitarios como Brito, como Tapia, incluso le puse a una calle Telma King, homenaje a su lucha. Hicimos otro sector acá adelante de puros ingenieros panameños. Ingeniero Hugo Víctor, ingeniero Víctor Cruz Urrutia, ingeniero, los ingenieros. Otra de médicos y así. Es decir, en el papel la nomenclatura ya está hecha. Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Dónde se puede rescatar? Sí, eso ahí en el consejo, aquí en la Junta Comunal. El problema aquí es la mentalidad de los moradores, que no quieren el cambio. Por ejemplo, a esta calle se le puso Indira Grande, pero cada vez que se pone el letrero desaparece. Y los antiguos moradores dicen que esto se llama Acacias Play. Acacias Play, todo su recibo, hay una lucha por descolonizar la mente de los vecinos, para meter los nuevos el nombres. aeropuerto se traslada Marcos Gelaber, y la gente sigue llamando al Buffet. Exacto. Y Albur, que es un teniente de la aviación norteamericana, muerto en 1915. Bien. El problema es que aquí tenemos la cultura del neocolonialismo aquí adentro, aunque ya hemos cambiado las estructuras. Hay un movimiento aquí de los ecologistas que están defendiendo las plantas, el medio ambiente, porque sin esa defensa no hay canal de Panamá, porque el canal de Panamá es un río de agua dulce, y si no hay suficiente condensación, si comienzas a tumbar los árboles, como aquí se tumbaron alrededor de 30 caobos, vino una compañía con un nombre raro y la compañía desapareció, se llevó los caobos. Entonces, si comienzas a deforestar, no hay canal de Panamá, nos quedamos sin canal. Y hay un movimiento también para establecer los sitios históricos. ¿Por qué nos oponemos a que se derriben estas dos casas? No porque vivamos aquí, que es lo secundario. Lo principal es que estas casas reflejan la cultura del sur de los Estados Unidos, que es muy estudiada por los estudiantes de arquitectura. Ahí donde está el Ministerio de Educación, una rama de la escuela secundaria como el Instituto Bolívar, eso era un convento a principios de la República. El YMCA, o sea, la Juventud Católica de la zona del canal, eso fue un internado. Y ahora, bueno, está vacante porque lo iban a derribar y nosotros hemos puesto a que lo derriben. Nosotros hemos determinado en esta área por lo menos 200 monumentos históricos. El paso de la Boca, de los ferry boats antes del puente, todo eso está cargado de historia, los templos religiosos, todo. Tabernilla es una ciudad que fundaron pequeña aquí los españoles, allá por 1600 y tantos, que era como una especie de recalamiento para seguir la marcha hacia la ciudad de Panamá. Y esto, casi todas las iglesias tienen una historia importante para los religiosos. ¿Cómo va a permitir que lo derriben?
Entonces, en esa lucha estamos aquí hace 3 años. Thank you.